Bueno, pues vamos a iniciar. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en el Museo UNAM. Este es un espacio del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y el día de hoy estamos en nuestro espacio dedicado a las ciencias, que se llama Ciencia en Sábado. Y les agradecemos muchísimo su presencia, a quienes, sobre todo a quienes están con nosotros aquí, físicamente en el museo, porque sabemos que les ha costado mucho trabajo llegar el día de hoy. A nosotros también estamos aquí como en un laberinto de Día de Muertos, pero les agradecemos muchísimo su esfuerzo y estoy segura que van a estar muy contentas y muy contentos al final de esta sesión y de que lo hayan logrado. Agradecemos también en su casa a quienes nos están siguiendo, sobre todo por su paciencia, porque tuvimos que retrasar un poquito la hora el día de hoy, pero aquí estamos en este espacio que dedicamos a la divulgación de las ciencias, a platicar de las investigaciones que se hacen en la UNAM, y hoy tenemos una invitada de lujo que les voy a presentar antes de darle la palabra. Se trata de la maestra Julieta Vargas Cuenca. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Cursó la maestría en Ciencias, en Biología Animal, en la Facultad de Ciencias. Con 27 años de antigüedad en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología de la UNAM. 27 años. Grupo taxonómico de especialidad, mamíferos. Temas: sistemática, taxonomía, conservación, bioinformática, curación y manejo de colecciones científicas. Participa en la organización de exposiciones para divulgar y difundir el trabajo que se lleva a cabo en la colección. Colabora en la publicación de artículos científicos y de divulgación, libros, capítulos de libros y publicaciones electrónicas. Dirige tesis de licenciatura y servicios sociales y participa como docente en la Facultad de Ciencias. Es por eso que ella nos está acompañando en este día, ese amor a la divulgación, que te agradecemos muchísimo tu presencia. Y pues sin más, les dejo con la maestra Julieta para hablar para ya entrar en tema. Y pues bienvenida. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Pues muchas gracias primero por la invitación y después por la presentación. Y gracias a todos los que pudieron llegar, porque sí, ya como lo dijo la maestra Claudia, estaba complicado el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar. Pero bueno, antes que nada también quiero presentarles a mi equipo, Dani, Alejandro y Harumi, además de Jenny, que no estuvo aquí con nosotros. Ellos me ayudaron a preparar el material que traemos y también a preparar la plática, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a mi equipo de trabajo. Bueno, pues ya que estamos justo en estas celebraciones de Día de Muertos, tal vez este tema de hablar de murciélagos cae en un muy buen momento, porque, digo, ustedes a lo mejor han escuchado un poco hablar de los murciélagos, de dónde viven, pero tal vez también muchos aún tengan esa percepción de que son malos y de que son las criaturas de la noche y de que los asociamos a Drácula o a Batman, ¿no? O que son los ratones viejos, ¿no? Entonces justo la idea de la plática es quitar todos esos mitos que existen alrededor de los murciélagos y conocer un poquito más de los murciélagos, ¿no? Porque aunque no lo crean o aunque algunos de ustedes no lo sepan, los murciélagos son mamíferos igualito que nosotros, ¿no? Son mamíferos. Tienen muchas características que comparten con nosotros, como son el pelo, sus hijitos nacen vivos igual que los seres humanos, y una característica en particular que comparten todos los mamíferos es que tenemos 3 huesecitos en el oído interno. Entonces esas son características particulares de los mamíferos que, justo como les digo,
los murciélagos entran en este grupo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Quieres preguntar algo? No, nada más quería decir que los murciélagos no es que pueden ver, no pueden ver muy bien, solo que tienen un sentido para orientarse en la oscuridad. Totalmente de acuerdo. Aquí ya tenemos un futuro biólogo. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a empezar. ¿Sí va? ¿A la derecha? Ya. Bueno, entonces el nombre científico con el que se les conoce a los murciélagos es Quiróptera. Ese es el nombre del grupo. Como dijo la maestra, yo soy Julieta Vargas y yo trabajo en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología de la UNAM. Bueno, en el mundo, en general, si hablamos de mamíferos, más o menos tenemos alrededor de 6.000 especies de mamíferos que habitan en todo el mundo. Ajá. De esas 6.000 especies, una gran parte son roedores, ¿no? Roedores más o menos es, digamos que casi la mitad de esos 6.000 especies de mamíferos. Sí, los roedores, y bueno, los roedores que además son cosmopolitas, igual que los murciélagos, habitan en todo el mundo, ¿no? Eso quiere decir cosmopolita, que habitan prácticamente en todo el mundo. Y hablando particularmente ya de los murciélagos, los podemos dividir en 20 familias o 20 grupos. Estos grupos se forman de acuerdo a las características en comunes que tengan los murciélagos, ¿no? Entonces por eso se agrupan así, de esa manera, y hay cerca de 1.200 especies, es decir, de todos los murciélagos que habitan por millones en diferentes lugares, vamos a encontrarnos 1.200 diferentes especies, ¿no? O sea, es una diversidad. Si la vemos así a grosso modo, decimos, son un montón, ¿no? Pero en realidad, como vamos a ir viendo, pues sí son muchos, pero desafortunadamente también hay muchas especies que se encuentran en peligro de extinción, ¿ok? Entonces, bueno, ya les decía, ¿no? Son cosmopolitas. En algunas islas nada más no habitan, en los polos es donde no vamos a encontrar murciélagos. A los murciélagos donde más les gusta vivir y donde hay más diversidad es donde es el ambiente más caliente y más tropical, ¿no? Aunque no deja de haber, por ejemplo, en las zonas del norte, pensemos en Estados Unidos, donde hay nevadas y todo eso, que tienen algunas estrategias para poder sobrevivir ahí, ¿no? Pero prácticamente en todo el mundo encontramos murciélagos, y los murciélagos, como habitan en muchos lugares, pues se pueden alimentar de un montón de cosas, ¿no? Hay insectívoros, hay carnívoros que se pueden comer otro murciélaguito si está más pequeñito, o pueden comer ranas, o algún ratón también, si por ahí se lo encuentran, pues también se comen un ratón, ¿no? Tenemos los que se alimentan de peces, los que se alimentan de néctar, que estos son bien importantes porque yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que los murciélagos, que son los nectarívoros, se alimentan del polen de muchas plantas, de los magueyes, de los agaves, que sus flores abren por la noche. Ajá, ya en el día las abejas y los pájaros, las aves, andan polinizando, ¿no? En muchos lugares, muchas plantas. Y por la noche hay flores que abren, y entonces ahí es cuando entran los murciélagos nectarívoros, que se alimentan de néctar o de polen. Y esos tienen una característica, ahorita vamos a ver, que sus lengüitas son muy largas, sus rostros son muy alargados. Entonces, justamente gracias a esos murciélagos, por ejemplo, tenemos el tequila, el mezcal, el pulque, porque ellos andan polinizando esas plantas por la noche. Entonces, esa es una de las funciones ecológicas importantes de los murciélagos. Los murciélagos que son frugívoros, que se alimentan de fruta, pues igual, ¿no? También en las noches
buscan una fruta de que alimentarse, y cuando ellos van volando después de que comieron, pues ellos no tienen un lugar particular para ir al baño, digamos, ¿no? Entonces, así como van volando, muchos de esos murciélagos van haciendo popó, y entonces en esa popó que va cayendo van muchas semillas de los frutos que ya se comieron, y con esas semillas que van cayendo en diferentes lugares, como ya pasaron por el tracto digestivo, esas semillas se hacen más suavecitas, la cascarita. Entonces eso finalmente ayuda a que muchos lugares puedan tener una regeneración de su vegetación nativa. O sea, también ayudan a regenerar muchos selvas, bosques, por ejemplo, ¿no? Esa es también otra función importante de los murciélagos. Y a los que tal vez no todo mundo quiere, y por eso tantos mitos alrededor de los murciélagos, son los hematófagos. Sí, hay murciélagos que se alimentan de sangre, pero de las 1200 especies, o sea, de todos esos diferentes que hay, solo 3 especies se alimentan de sangre y nunca se van a alimentar de la sangre de un humano, ¿no? O sea, eso es prácticamente imposible. Se alimentan desafortunadamente de las vacas, por ejemplo, o de algunas gallinas, pero pues llegan a esos animales porque originalmente se alimentaban, por ejemplo, de un no sé, de un jabalí o de un tapir, de la sangre de animales silvestres. Pero como nosotros sí hemos ido desplazando su hábitat, entonces pues lo que les queda muy a la mano son las vacas, ¿no? O las gallinas. Entonces por eso llegan ahí a comer sangre de esos animales. Bueno, eso es nada más para que tengan una idea de en dónde viven los murciélagos. Hay dos divisiones, digamos, 2 grandes grupos, que ya no se usa mucho esa división actualmente. Unos que son microquirópteros, y si ven es el café más oscurito. Esos están mucho más ampliamente distribuidos, hay muchas más especies en microquirópteros que en megaquirópteros, ¿no? Que es el café más clarito. Megaquirópteros son unos animales que viven sobre todo en Australia, en esas partes, y son animales que pueden llegar a medir así las alas extendidas hasta 2 metros de longitud, y son animales frugívoros completamente, y esos son diurnos, a diferencia de casi todos los microquirópteros que son nocturnos. Pero además esa división ya no se usa ya no es muy utilizada, porque dentro de los megaquirópteros está el mamífero más pequeño, que es un murciélaguito que solo pesa 3 gramos, ¿no? Entonces les digo, esa división ya no es muy utilizada. Bueno, como yo les decía al principio, igual que los humanos, que nosotros, los murciélagos son mamíferos. Entonces miren qué características tienen los murciélagos que los hacen únicos. Esta es una mano, ¿no? De nosotros. Esa es una mano. Nuestros dedos no son nuestros dedos de las manos no son tan largos. En los murciélagos, ¿qué pasa? ¿Qué adaptaciones se dan? Pues cada uno de estos, este dedito que se ve aquí, este pedacito, ese es el pulgar. Ese es el pulgar. Después el índice, el dedo medio, el anular y el meñique. Entonces en los murciélagos lo que pasa, la adaptación que tienen, es que sus huesos de las manos se alargan mucho para que sobre esos huesos crezcan sus alas. Esa es la modificación morfológica que sufrieron los murciélagos para poder volar. Son los únicos mamíferos voladores, ¿no? No sé si han oído de las ardillas voladoras o así. Esas ardillas no vuelan, en realidad nada más planean. El niño tiene una... ok. Ok. Entonces, esa es justamente, no una adaptación, es la adaptación morfológica que tienen los murciélagos para poder volar, ¿no? Y sus hábitos nocturnos,
pues les permitieron ocupar otros lugares que no estaban, otros tipos de hábitats que no estaban ocupados por otros mamíferos y por otras aves, por ejemplo, para poder tener una buena vida, digámoslo así. Ajá. Ok, bueno, nada más, ahí para que vean un poquito más de la morfología. Todo lo que está del lado izquierdo, estas son sus orejas, como estas que traemos puestas. Hay muchas formas diferentes de orejas y ya como nos decía acá el muchacho, que efectivamente no tienen muy buen oído, finalmente las orejas les sirven para así recibir algunos sonidos que ellos mismos emiten, lo mismo que la nariz y esa estructura que tienen ahí encima que se llama pina. Esa también les sirve para recibir sonidos que ellos mandan y que regresan, ¿no? Justamente con eso compensan el que no tienen muy buena vista. Diferentes morfologías también de las alas, de acuerdo al lugar en donde viven y de acuerdo de lo que se alimentan, perdón. Y finalmente la parte de atrás de la cola, a un lado de las patas traseras, que se llama uropatagio, que el uropatagio para lo que les sirve es para ayudarles a maniobrar en el vuelo. Si nosotros tuviéramos el esqueleto acá al lado de un humano, prácticamente, o de algún otro mamífero, prácticamente veríamos los mismos huesos, solo con diferente disposición. Y bueno, aquí también nos sirve para ver lo largo que son los huesos de los dedos en los murciélagos. O sea, estos huesitos que tenemos aquí solo son los huesos de las manos, los huesos de los brazos, el radio, el cúbito, esos no, sí se alargan, pero no tanto como los huesos de las manos, ¿no? Esa es la gran adaptación, la gran diferencia que tienen los murciélagos en comparación con cualquier otro mamífero. Y como muchos otros mamíferos, pues, que nosotros en algún momento de la evolución la perdimos, pues tienen una colita, ¿no? También bastante larga. Ok. Bueno, aquí, nada más para que vean un poquito, ya dijimos que hay como 1200 especies, entonces vean todas las diferencias morfológicas que nos podemos encontrar, ¿no? En los murciélagos. Y esto es igual así aquí como estamos nosotros, ¿no? O sea, si nos volteamos a ver, pues cuántos nos parecemos, ¿no? O sea, incluso con nuestras propias familias, con nuestros hermanos o nuestros papás, pues no nos parecemos mucho, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los murciélagos, ¿no? Su morfología externa es bien diversa, es bien diferente, todos están bien bonitos, digo yo. Bueno, o sea, ya pasamos una como esa, me la voy a pasar. Bueno, entonces, aquí también otra característica que tienen los murciélagos, si se fijan otra vez en nosotros más o menos tenemos las piernas tal vez más largas que los brazos, ¿no? Y en los murciélagos es al contrario, sus patitas traseras son muy cortitas en comparación con sus manos, Y además una característica importante que tienen los murciélagos es que sus rodillas, en vez de estar así para adelante como las de nosotros, están volteadas para atrás. Y eso les ayuda a que cuando se cuelgan, digamos que no les duelan las rodillas y que no gasten energía cuando se cuelgan, ¿no? Es como un ganchito nada más y ya. Entonces es una característica de los murciélagos que no se presenta en ningún otro grupo de mamíferos. Aquí nada más les puse esta para que vean los diferentes tipos de dientes que nos podemos encontrar en los murciélagos, ¿no? Este murciélago, por ejemplo,
Es un murciélago que come el néctar y el polen de las plantas, entonces su boca, su rostro está muy alargadito para poder entrar a las plantas. Este murciélago es un murciélago que seguramente come fruta, es un murciélago frugívoro porque tiene muchos dientes y sus dientes están fuertes, entonces necesita masticar, entonces por eso su cráneo es más gordito. Estos murciélagos que también se ve con muchos dientes y también así dientes fuertes, estos son insectívoros. Y fíjense también una característica en esto, que así es la morfología de esta especie, no tienen cerrado, aquí es como si tuvieran el labio leporino, no tienen una abertura, pero así es la morfología de estos animales, ¿ok? Bueno, otra vez nada más para recordarlo, montones de cosas que pueden comer los murciélagos. Miren, la lengüita de es muy larguita, entonces ahí entra su lengua para poder comer el néctar. Este es un murciélago hematófago, prácticamente el murciélago hematófago, el que come carne, nada más tiene sus incisivos y los colmillos bien desarrollados para poder cortar la piel del animal del que se va a alimentar. Puse unos videos, ¿se podrán ver? En la presentación solo venían así, la presentación no traía. ¿No traía? Estaba así, en el. Y no había video. No, estaba así. Era el video para que viéramos cómo se alimentaba. Bueno, véanlo cómo está todo lleno de polen, ¿no? Entonces justamente así ayudan a la reproducción sexual de las plantas, ¿no? Porque también las plantas tienen reproducción sexual y asexual. Entonces justamente gracias a los murciélagos es esa diversidad que hay en muchos magueyes. Y eso ayuda, por ejemplo, porque aunque hay muchos magueyes, muchos agaves que los están reproduciendo de manera sexual, o sea, como reproducir una cactácea, ¿no? Que le cortamos y vuelve a crecer y ya, ¿no? Se van dando bien. Pero desafortunadamente cuando crecen así y se hacen colonias grandes, esas son colonias de agaves que tienen muy poca protección contra algún cambio en el ambiente, ¿no? O sea, hay muy poca variabilidad, entonces si llega a haber plagas o así, no son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir, entonces tienen que usar un montón de químicos para que se puedan propagar, ¿no? Todos esos animales. Entonces hay campañas importantes para poder conservar a los murciélagos y que siga habiendo esa diversidad, ¿no? en los agaves. Bueno, también aquí la morfología, el tamaño de las alas y la forma de las alas también está bastante relacionado con el tipo de alimentación de los murciélagos. Murciélagos que son pequeñitos en general, viven en bosques o en selvas, en lugares en donde pues hay aquí un árbol, otro árbol y otro árbol, entonces tienen que maniobrar así muy perfectamente para no chocar con algún árbol, ¿no? Y las especies que viven, por ejemplo, en donde hay en zonas de agaves, son generalmente especies un poco más grandes y con las alas más largas. No pero es que una de las especies de murciélagos, de los esófagos, ¿sí? ¿De los qué? De los hematófagos. De los hematófagos. Ajá. Una de las especies creo que es
vampiro. Murciélago vampiro, sí, así les dicen murciélagos vampiros, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, entonces a la siguiente, por favor. Bueno, y aquí nada más para que se den una idea también de otro de los papeles súper importantes de los murciélagos en el cuidado del medio ambiente. Esa es una colonia de murciélagos. Justo hace unos días nosotros lo acabamos de ver en Chihuahua, en una cueva. Increíble, ¿no? Esperas a que salgan los murciélagos de su cueva y justamente salen al anochecer, cuando va a empezar al anochecer, y salen millones de murciélagos, ¿no? Hay colonias de hasta 20 millones de murciélagos. Generalmente son murciélagos pequeñitos, ¿no? Entonces salen todos esos murciélagos y ¿a qué creen que salgan? A comer. ¿Y a comer qué? Depende de la especie. Por ejemplo, ¿qué creen que salgan a comer? Frutas, ¿qué más? Néctar. Plantas, ajá. ¿Qué más falta un grupo? Mande. Carne. Algunos sí, claro que sí, también comen ranitas o comen peces. Ajá. ¿Qué más? Sangre, ya dijimos, los hematófagos, aunque no todos esos hacen así colonias tan grandes, ¿no? Estas colonias generalmente, casi todas las especies que viven así congregadas son de murciélagos insectívoros. Ajá. Salen a comer insectos, ¿no? Entonces les digo, imagínense una colonia de desde 3 millones hasta 20 millones, entonces vuelan medio alto y se van a encontrar nubes de toneladas de insectos, ¿no? Entonces, a los murciélagos así cuando salen, las águilas, las víboras, los halcones, se los pueden comer, ¿no? Porque también se los depredan. Pero los murciélagos justamente lo que hacen es que son controladores naturales de plagas de insectos, ¿no? O sea, unas colonias así de estos murciélagos se comen montones de toneladas de insectos por la noche. Entonces, ese es también algo súper importante que debemos de tener en cuenta para evitar, por ejemplo, el uso de fungicidas, ¿no? O sea, ya saben que ahorita hay un montón de todo lo que comemos que está bien lleno de herbicidas, ¿no? Entonces, o de otros químicos con los que controlan a los insectos. Entonces, si nosotros fuéramos más cuidadosos en ese sentido, no tendríamos que usar nada de eso, porque gracias a los murciélagos podríamos estar libres de plagas, ¿no? O sea, por los mosquitos, por ejemplo, es un alimento preferido de los murciélagos. Entonces, en algunos lugares pues están así como que viendo ese papel ecológico que tienen los murciélagos como controladores de esas plagas. ¿Okay? Este es vean, aquí ya va a llegar a la flor, entonces ahí ya va a comer, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué es el trago en los murciélagos? Que como ya nos decía aquí nuestro estudiante Estrella, que no tienen muy buena vista ni muy buen oído, y justamente esto que se llama trago es esta parte que tienen aquí los murciélagos, y gracias a eso pueden detectar muchos de los sonidos del ambiente y sobre todo detectar a sus presas, justamente a los insectos, ¿no? Por ejemplo. Y aquí en esa recepción de sonidos entra el concepto de ecolocalización, que justamente es eso, ¿no? Los murciélagos emiten un sonido de muy baja frecuencia, nosotros no alcanzamos a escucharlo, regresa aquí al trago o a la hoja nasal, ¿no? Entonces con eso perfectamente los murciélagos saben en dónde está el insecto que se quieren comer. La que sigue, por favor. La hoja nasal, lo mismo, ¿no? Es prácticamente la misma función, y hay de diferentes formas y de diferentes tamaños. Por favor, la que sigue.
Bueno, las pinas son las orejas, ¿no? Esto que tenemos nosotros aquí afuera es la oreja. Entonces todas estas estructuras se las estoy mostrando porque son importantes particularmente para los murciélagos. En otras especies, por ejemplo, en los conejos y las liebres, que ya ven, sobre todo las liebres que tienen orejotas grandes, las orejas les sirven, además de que les sirven para escuchar, los conejos son de buen oído, por ahí también pueden termorregular, ¿no? Nosotros cuando tenemos mucho calor, pues sudamos, ¿no? Tenemos glándulas sudoríparas y no todos los mamíferos tienen glándulas sudoríparas. Entonces, por ejemplo, nuestros perritos cuando tienen mucho calor, pues andan jadeando, ¿no? O la nariz también. Y los animales que no hacen eso, pues justamente a través de las orejas, por ahí pueden termorregular, ¿no? O sea, controlar su temperatura. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está, ese sí se pudo reproducir, no sé por qué no, los otros no. Bueno, ese es el típico vuelo de un murciélago. Si se acuerdan, como ya decíamos, las ardillas solo se avientan, ¿verdad? Y no vuelan. ¿Okay? Pueden planear. Pueden planear exactamente, y nada más siguiendo las corrientes de aire, y los murciélagos no. Los murciélagos efectivamente vuelan, ¿no? Tienen el vuelo verdadero. Entonces, otra vez se los recuerdo, es el único mamífero que tiene vuelo, ¿no? Todos los demás que oigan que vuelan o de mamíferos, el murciélago es el único que vuela. Por favor. Y bueno, nada más para darle más soporte al vuelo de los murciélagos, ellos no pueden rotar así sus manos, ¿no? Solo es así, y eso les da fuerza. Lo que ya hemos visto, lo del uropatagio, también les ayuda a controlar el vuelo. El uropatagio es esta membrana que está atrás entre las patas traseras, y miren cómo aquí se ve perfecto el tamaño de las patitas, ¿no? Que ya habíamos dicho que sus patas traseras son muy cortas. Eso vamos a saltar. Muy bien. La ecolocalización, nada más para que vean cómo funciona, ¿no? El murciélago emite un sonido, y ese sonido choca, en este caso vean, es como una polilla, y entonces les regresa a los murciélagos con la oreja, con las pinas o con su hoja nasal. Ellos perfectamente calculan en dónde está el insecto del que se quieren alimentar, ¿no? Hay proyectos de ingeniería aeronáutica que están tratando de imitar el vuelo de los murciélagos para hacer robots, ¿no? O sea, sí, con esa precisión, ¿no? Digo, algo medio complicado, pero bueno, eso están intentando. La que sigue, por favor. La que sigue. A ver si ese sí se ve. No, ¿verdad? A ver. No, perdón, pues no. Era para que vieran justo cómo cazaba un murciélago. Y la ecolocalización, nada más para que igual lo sepan, lo conozcan, no es exclusiva de los murciélagos. Hay otras especies de mamíferos, sobre todo los mamíferos marinos, que igual es lo mismo, ¿no? El sonido, ellos no, si se fijan, un mamífero marino no tiene orejas como las de nosotros, tampoco tienen pinas, entonces más bien ellos tienen como bigotitos, y es a donde llega el sonido, y les sirve para lo mismo, ¿no? Para buscar alimento o para detectar algún tipo de peligro. Ajá. Las musarañas, que son estos animalitos pequeñitos que casi nadie conoce, son del tamaño de un roedor, son animalitos insectívoros. También las musarañas tienen ese tipo de particularidad. Se reproducen los murciélagos,
1 o 2 veces por año y solamente tienen 1 o 2 crías al año, ¿no? Y las mamás, pues así como andan volando muchas veces, pues los traen pegados, ¿no? A las crías, a su cuerpo. Bueno, vamos empezando así como que a cerrar. Son depredadores, ya lo vimos, de insectos, ¿no? De insectos que andan por ahí en la noche para controlar las plagas. Se utilizan en muchos programas de investigación, sobre todo en rabia, ¿no? Y bueno, ahorita con todo esto de lo del coronavirus, pues también, ¿no? También muchas investigaciones. Y bueno, que finalmente pues arrojan, ¿no? Que los murciélagos en realidad no son los culpables. Tal vez pudo pasar por ahí. El coronavirus existe desde hace mucho, ¿no? Pero particularmente que se volvió plaga, pues entonces ahí sí ya fue una mutación rara, pero pues mucha gente culpaba a los murciélagos. Y en muchos estados de aquí de México, o sea, los mataban, ¿no? Veían un murciélago, los mataban, ¿no? Porque les echaban la culpa, ¿no? El coronavirus, pero para nada. Ya vimos todas las funciones ecológicas que pueden tener los murciélagos. La que sigue, por favor. Bueno, es lo mismo, ¿no? Y como les decía yo hace rato, ¿no? Tenemos alrededor de 1,200 especies distribuidas en todo el mundo. Pero desafortunadamente pues estamos nosotros, los humanos, creciendo cada vez más nuestra población, desplazando cada vez más a todos los animales que viven de manera nativa en muchos lugares en donde no son zonas urbanas, ¿no? Pero bueno, simplemente aquí en el sur de la ciudad, por ejemplo, en el Ajusco, pues cada vez hay más casas y más casas y más casas y más casas, ¿no? Entonces, pues a todos esos animales y plantas que viven en esos lugares los vamos desplazando, los vamos dejando sin casa, ¿no? Entonces, pues digo, tenemos que ser un poco conscientes, ¿no? De cómo nos comportamos nosotros con respecto al medio ambiente, ¿no? O sea, simplemente, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues no tirar basura o no comprarte tu botella de agua a diario y traer tu botella de agua, ¿no? O sea, con acciones pequeñitas podemos hacer muchos cambios, ¿no? Y eso finalmente va a ayudar, pues, a todos los animales que viven de manera silvestre aún en muchos lugares del mundo. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí nada más para que se den una idea, ¿no? Hay una lista, se llama lista roja, que es un listado en donde se vierte información sobre todas las especies de plantas y animales que pueden estar en peligro de extinción, ¿no? Que sus poblaciones se han estudiado y que se sabe que están en algún tipo de peligro. Y fíjense lo que dice ahí, ¿no? 382 especies son vulnerables, o sea, que están así medio amenazadas. De todas esas especies que vimos, 12 ya no existen, ¿no? Y 29 especies están en peligro crítico de desaparecer. Ustedes saben ahorita qué especie de mamífero mexicano endémico está así, a nada de la extinción. Es marino. Los animales marinos. Hay uno, particularmente uno. ¿No te acuerdas cómo se llama? La vaquita marina, efectivamente, ¿no? Efectivamente. O sea, se han intentado hacer esfuerzos, pero no son suficientes, o sea, como que de repente, pues ni gobierno ni academia se ponen de acuerdo como para poder impulsar algún programa que pudiera salvar a la vaquita marina. Aproximadamente hay 10 ejemplares en vida silvestre, ¿no? Entonces, pues bastante complicado, ¿no? El futuro de la vaquita marina. La que sigue, por favor. Bueno, ya vimos que si tenemos contacto, perdón, mande. También los leones, sí, los cazan mucho a los leones y a los elefantes y a los rinocerontes, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Bueno, los murciélagos asociados a algunas enfermedades,
tal vez una de las más graves, sobre todo para los que trabajamos directamente con los murciélagos, es la histoplasmosis, que es una enfermedad que puede afectar los pulmones, pero esa la vamos a adquirir si somos descuidados. El histoplasma crece en el excremento de los murciélagos, que se llama guano. Entonces, si no tenemos el suficiente cuidado de cuando entras a una cueva y que está todo lleno de guano, cuando pisas, los honguitos, las esporas de los hongos se pueden meter por la nariz y entonces eso daña a los pulmones, y es una enfermedad que se controla pero ya no se quita, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esos cuidados no vamos a tener ningún problema. Obviamente los que menos quieren a los murciélagos son muchos ganaderos, ¿no? Porque el murciélago, el hematófago, va a comer, ¿qué les digo? No sé, 10 mililitros, ¿no? 10 mililitros de sangre al día. O sea, para una vaca, por ejemplo, de 500 o de 600 kilos, pues prácticamente no es nada, ¿no? Pero pues no llega un murciélago, ¿no? Llegan ahí varios. Y bueno, por desangrarse no se va a morir la vaca, perdón, pero sí se puede morir por alguna infección que pueda tener, ¿no? Ahí en la herida, o se van a morir por rabia, por ejemplo, ¿no? Porque eso también, no todas las especies de murciélagos, pero sí los hematófagos, esos sí pueden transmitir la rabia, ¿no? Entonces, por eso se pueden morir los animales. Entonces, por eso mucha gente, los ganaderos, no los quieren, ¿no? Entonces, incluso hay campañas de erradicación en donde llegan a cuevas, las prenden fuego, y justamente son cuevas en donde saben que hay unas colonias grandes de murciélagos. Entonces pues matan todo, ¿no? O sea, no matan nada más a los que se alimentan de sangre, sino matan a los otros que ya vimos, sobre todo a los que son controladores de plagas de insectos. La que sigue, por favor. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de nariz, el síndrome de nariz blanca, y no sé si esa fue de humano al murciélago, esa no me sé bien la historia, pero bueno, el chiste es que esto les pasa a los murciélagos y se contagian. Entonces, en una colonia de murciélagos como esa que vimos de las cuevas, se pueden contagiar muchos murciélagos y se muere toda la colonia, ¿no? Es algo que está complicado, sobre todo en Estados Unidos. Aquí no ha pasado tanto, pero eso sí ha afectado, sí ha mermado muchas poblaciones de murciélagos. Y también, dentro de las cosas pues medio buenas, pero que a veces resultan medio malas por no planearse bien, son todas la energía que se supone que es la energía limpia, ¿no? Que ya hay muchos estudios igual que han demostrado que pues no es tan limpia, ¿no? A final de cuentas, ¿qué pasa con esto? No sé si ustedes los han visto, ¿no? Han proliferado por montones de lugares aquí en el país, sobre todo en zonas donde hay mucho aire, Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, ¿no? Que hay corrientes de aire así bien grandes, ¿no? Entonces, pues esto finalmente, las hélices cuando dan vuelta producen energía. Entonces, ¿pero qué pasa? Tanto aves como murciélagos, si se acercan a donde está el flujo de aire, pues son absorbidas y se van a morir, ¿no? O sea, las aspas los golpean y se van a morir. Entonces, ahorita, sobre todo en Europa, en países de Europa y Estados Unidos, ya han cambiado un poquito el modelo, ya no son alas, ahora son como ventiladores así de esos verticales, que prácticamente sirven para lo mismo, pero que no afectan tanto a las poblaciones de murciélagos y de aves, ¿no? O sea que en México hay muchos estudios en donde muchos biólogos van a caminar aquí abajo de esto y pues se encuentran un montón de aves y de murciélagos muertos. Ok, entonces les digo las cosas buenas y las cosas malas. La que sigue, por favor. Y ya.
gracias a mis niños. ¿Hola? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Y yo quisiera preguntarle aquí a las personas del público si tienen alguna pregunta, aprovechar ahora, que quieran hacerle a la maestra. Una duda. Entonces, los murciélagos de cualquier tipo de especie son, Ajá. ¿pueden vivir juntos? O sea, es que me quedó la duda porque dice que llegan a cuevas y matan a todos. Entonces, ¿pueden vivir juntos de diferentes especies? Sí, pueden vivir juntos, sí. Casi siempre predomina alguna especie, pero puede haber hasta, no sé, 10 especies o más en una misma cueva viviendo. Sí, sin problema, sí. Gracias. ¿Alguien más? No te preocupes, al ratito se te ocurre una pregunta. Muchas gracias. Y yo tengo dos preguntitas. Mande. Con respecto al nido de los murciélagos, al principio nos dijo que algo que compartían todos los mamíferos son los oídos. Los 3 huesos. Ajá. Era justo que eran los mismos huesos, eran iguales en los de nosotros o eran diferentes. Y la otra pregunta que era también un poco relacionada es, así como nosotros nos guiamos más por la vista y hay personas que somos un poco más ciegas que otras, hay murciélagos que tienen mal oído y entonces justo no ven dónde estaban los insectos y no sé, esto hacen la localización y aún así fallan y chocan con el árbol. Claro, sí, claro. Los tres huesecillos son los mismos: yunque, martillo y estribo. Oído interno, y son exactamente los mismos para todos los mamíferos, ¿no? Esos con todos los compartimos, digo, diferentes obviamente proporciones, los mismos para todos los mamíferos. Y sí, lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Y yo no sé qué tantos estudios hay así con respecto a eso, ¿no? Comparando agudeza visual con la falta de, no sé, de pericia tal vez de algunos. Yo no sé si en los jóvenes, tal vez eso sea, en los jóvenes murciélagos, si eso sea más evidente que les falle, ¿no? Pero sí, seguro debe de existir eso igualito que con nosotros con la vista. Gracias. No de nada. ¿Cuánto vive un murciélago? Un murciélago pues fíjate que pueden vivir hasta como 15 años. Igual que los perros. Sí, igual que qué. Igual que los perros. Que los perros. Ah, sí, más o menos. Sí, a pesar de que son muy pequeñitos, se supone que lo que les ayuda a muchos murciélagos es que en el invierno, los que andan en los climas fríos, se quedan mucho tiempo a dormir ahí. Entonces descansan, así como los osos se van a dormir en el invierno, los murciélagos descansan, bajan el metabolismo y se supone que un poco su longevidad está asociado a eso, a que bajan su ritmo metabólico. Entonces hay muchos tipos de murciélagos. Montones de murciélagos. Decía que justo hay murciélagos, los murciélagos como no tienen glándulas sudoríparas para autorregular su temperatura, Ajá. usan las orejas. Las orejas. Pero justamente hay unos que evidentemente las orejas son muy grandes, Ajá. otros no tanto, tienen como algún mecanismo de compensación. De la regulación, las orejas, las pinas, la estructura esta nasal también les sirve para eso. O sea, hay diferentes mecanismos que pueden utilizar, ¿no? Pero nada más las orejas como el principal. Sí, efectivamente. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Sí, ¿se pueden adoptar los murciélagos como mascota? Definitivamente no. Es muy difícil que los puedas mantener. Es muy difícil. Además ellos, los murciélagos, duermen en el día y en la noche es cuando necesitan estar activos. Entonces, pues para que tú lo pudieras tener, por ejemplo, tendrías que hacer lo mismo. Dormir en el día y no irías a la escuela, no verías a tus amigos, no verías a tu mami. Entonces no, definitivamente no. Cualquier animal
de vida silvestre, no lo debemos de tener como mascota, ¿no? O sea, hay mucha gente que sí tiene animales de vida silvestre como mascotas. Pensemos en algún carnívoro o en los monitos. Ajá. Como también unos animales silvestres que muchos tienen como mascotas, bueno, no muchos, son los erizos, pero que aquí en México tienes que tener un permiso legal para tenerlos. Efectivamente, sí. Los erizos, esos que dices, pues los venden en las tiendas de mascotas. Entonces, esos sí los puedes tener como mascotas. Pero les decía, ¿no? O sea, si adoptas, hay mucha gente que lo hace, un carnívoro, un leoncito, o un mono pequeñito, pues cuando son pequeñitos y son cachorritos, pues más o menos es fácil controlarlos y sin problema, ¿no? Pero cuando empiezan a crecer y sobre todo ya cuando viene la época reproductiva, es ahí cuando se pone feo el asunto, ¿no? Porque pues sí se vuelven agresivos, ¿no? Entonces no es definitivamente no hay que tener. Es más una observación que pregunta. De entrada, felicidades, maestra, por la presentación. Respecto a la enfermedad de la nariz blanca, la literatura dice que es muy probable que se haya contagiado el primer murciélago, ya que espeleólogos entraron a una cueva en Europa y se lo trajeron desde allá hasta Norteamérica. Y él se quedó en la cueva y pues fue como empezó toda la transmisión. Pero me gustaría acotar dos cosas. La primera es que esta enfermedad solo es entre murciélagos, no hay ningún registro de que traspase a un humano o a algún otro animal. Y la segunda es que al menos aquí en México no se ha detectado ni el hongo ni la enfermedad. Lo más cercano es el condado de Valverde en Texas, pero aquí en México no hay registro. Gracias. Muchas gracias, no, gracias a ti. ¿Qué tipo de programas para conservación de murciélagos existen en México? Fíjate que hay un investigador del instituto, en el Instituto de Biología, todavía no hay un programa así como hecho de conservación, ¿no? O sea, mucho de lo que aportamos es la información básica para de ahí tomarla y entonces ya proponer esos programas. Entonces, así como tal, en el Instituto de Biología no hay nadie que tenga un programa particular de murciélagos, de conservación. En el Instituto de Ecología hay un investigador que se llama Rodrigo Medellín y él tiene toda la vida trabajando con murciélagos. Él hace mucha difusión y hace mucha divulgación y justamente él sí tiene un montón de opciones de programas de conservación. Justamente uno de ellos es el que yo les decía, el de los agaves. Él habló con una comunidad de Jalisco y primero les enseñó cuáles eran los beneficios de conservar sus agaves sin químicos, y entonces después a lo que llegó a él de acuerdo con ellos es de que miren, tenemos 20 agaves, entonces ¿qué les parece si dejamos la mitad para que vengan los murciélagos y ellos polinicen y la otra mitad ustedes los reproducen de manera vegetativa? Entonces finalmente se convencieron porque vieron que conservar a los murciélagos como los polinizadores de sus agaves, a estos sin necesidad de fertilizantes ni de químicos, crecen bien y dan un buen tequila en comparación con estos, ¿no? Que cualquier plaga puede acabarlos, ¿no? Entonces sí hay también, no me acuerdo dónde es esta mujer, otra investigadora, ellos han estado trabajando también en diferentes, Viri, ¿en dónde trabajó? Se me fue ahorita, pero creo que también es en Jalisco. Ellos vieron también cómo los murciélagos han ayudado también a conservar muchos, también de estas agaves columnares. Ahí estaban usando muchos químicos para el cultivo de la tuna, si no me equivoco, algo así. Entonces esos químicos que usaban finalmente estaban llegando
a la fruta. Entonces lo que hicieron, a las tunas, entonces ahí lo que hicieron fue que siguieron usando químicos, que son químicos que se absorben a la fruta y que la fruta no la comemos, ¿no? Entonces nos llega también a nosotros. Y en otro lugar no pusieron nada, y ahí, en otro lugar no dejaron entrar los murciélagos y ahí pusieron químicos. Entonces lo mismo, se dieron cuenta que sin usar químicos y nada más dejando que los murciélagos hagan su chamba en la noche, se conservan perfectamente bien sus cultivos sin necesidad de ningún químico. Entonces sí hay muchos programas de conservación aquí en México, pero de repente a veces con ya las instancias gubernamentales o para que se instalen bien esos programas de conservación, de repente es un poco complicado, ¿no? Pero definitivamente sí se pueden hacer muchas cosas en pro de los murciélagos. Mande. Que tengo una duda que exactamente, o sea, sí nos explicó que como les crecían las alas a los murciélagos, ajá, pero exactamente cómo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Pues así igualito que como tú vas creciendo. ¿Cómo comes? ¿Bien o mal? Bien. Pues ellos también igual son cuando son pequeñitos, cuando nacen, pues toman leche de su mamá. Así como tú fuiste bebito, tú tomaste la leche de tu mamá. Entonces en la leche hay muchos nutrientes y muchas sustancias que te ayudan para no enfermarte. Entonces ya cuando dejaste de tomar leche de tu mamá, ya empezaste a comer cosas suavecitas y ya después te crecieron los dientes y ya comías muchas más cosas. Igualito le hacen los murciélagos. Van creciendo con lo que van comiendo. Muchas gracias, maestra. Yo quiero interrumpir para agradecer a quienes nos han hecho preguntas también a través de las redes. Algunas de ellas ya se han contestado. Okay. Alma preguntó, por ejemplo, si pueden ser peligrosos los murciélagos, que ya se contestó en la parte final de su charla. La felicitan también, hay varias felicitaciones. Hablando también preguntaba Feliciana que los murciélagos si estaban en peligro de extinción, que ya comentó que sí. Ajá. Y su segunda pregunta era ¿qué impacto tiene su disminución en nuestro país? La disminución de los murciélagos, pues digo, pensando nada más, por ejemplo, en el grupo que son los insectívoros, o sea, mientras menos murciélagos, más plagas de insectos y más químicos tenemos que usar para controlar todo eso, ¿no? Y químicos que finalmente pueden llegar a nosotros, ¿no? En los alimentos que nos comemos. Fuertes. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tan cierto es que los murciélagos de otros países pueden llegar a México? Como el caso de murciélagos gigantes que habitan en Asia, que pueden viajar grandes distancias. No, bueno, esos definitivamente no. Sí hay fauna exótica, y los murciélagos en particular, hay murciélagos que son migratorios, ¿no? Se vienen de lo frío al calorcito y se mueven, ¿no? Pero no, o sea, digo, yo no sé de ninguna especie de esos murciélagos particularmente que anden por acá en México, ¿no? Definitivamente no. Ok. Y nos pregunta Lucía Salazar, dice que por su casa hay algunos murciélagos. Ella vive en el lago de Guadalupe, Estado de México, y pregunta si les puede dar algún alimento. No, para nada. Cuando nosotros intervenimos en el ciclo natural de las especies, intentando hacer esto por tratar de ayudarlos, lo único que hacemos es alterar su día a día, ¿no? Digámoslo así. Entonces, no, simplemente con que no los molestemos y con que si vemos gente pues que los está agrediendo de alguna manera a los murciélagos, pues digo, con que nosotros no los molestemos y hagamos esa tarea de decirle a la gente, no te pasa nada, no te hace nada, más que suficiente. Muy bien, pues yo quisiera pasar, antes de que pasemos a la siguiente fase ya de esta actividad, quisiera darle las gracias, un aplauso por favor a la maestra que nos ha acompañado.
gracias en nombre del instituto, del museo, agradecerla por su presencia, que ha estado fantástica esta presentación, estamos fascinados. Ay, se me va, ya. Y para agradecerles también a quienes nos han seguido desde su casa, sus preguntas, sus comentarios y felicitaciones, y decirles que se queden con nosotros en el Museo Unamuy, que siempre tenemos muchas actividades y pues ciencia en sábado con distintos temas que pueden aquí aprender. Muchísimas gracias y bueno, pues entonces vamos a dar paso a otra parte. A otra actividad, no se vayan. Muchas gracias. Ya podemos deshacernos del micrófono ahora sí, que creo que nos escuchamos bien, ¿no? Aquí ya. Ajá.